para siempre. Lo que Él usa y lo que Él usa somos a usted y a mí. Gloria al bendito Rey para siempre. Y tenemos que guardarnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al bendito Rey. La persona que continúa por acá adelante. Gloria al bendito Rey. ¿Cuánto bendecimos a Dios otra vez? ¿Cuánto podemos dar una palma al Rey de Reyes y Señor de Señores? Si usted no se siente enamorado de Él, dígale a Él que lo enamore de su presencia, porque su presencia es más dulce que la miel. ¿Cuánto bendicen a Dios? Quiero compartir con usted un verso bíblico antes de presentar el vaso del Señor en esta noche. Bendecimos y llevamos vida a través de las redes sociales, de las personas que nos siguen, a través del Facebook del pastor Ander Pineda. Todas las personas que están conectadas, que es de bendición este culto, la retransmisión. Que Dios le bendiga donde quiera que estemos llegando. Amén. Gloria a Dios. El Salmos 16, versículo 11. Su último verso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra. Por siempre y para siempre yo me gozo. Hay un tema que dice, en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia delicias a su diestra, por siempre y para siempre yo me gozo en su presencia. Mi anhelo de día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Hermano, mire, no hay nadie como Jesús, no hay nadie como Él. Nosotros vivimos toda una vida trabajando, buscando dejarle una casa a nuestros hijos, buscando dejarle un mejor futuro, pero no hay mejor legado que usted le deje que el Espíritu Santo, que va a guiarle, que va a cuidarle, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, el Espíritu de fe, esa esperanza que si la trompeta suena, ¿sabe algo? Estamos viviendo los tiempos más bíblicos y acontecimientos bíblicos más poderosos, gloria a Dios. Póngase de pie y vamos todos a orar. Todo el que pueda, por favor, por el vaso, el instrumento que Dios va a usar. Yo le voy a pedir a Dios que me quite el mosquete. Y hoy yo me voy a quitar la parte de ser mozo. Y yo no le voy a decir, ay, si el hermano tal estuviera aquí. No, hoy el mensaje yo lo necesito para mi vida. Hoy el mensaje yo lo necesito para mi casa. Hoy el mensaje yo lo necesito para mi templo. A su nombre. Quítese esa cosa de servir los mensajes y sírvase usted mismo su propio mensaje. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, unidos todos aquí, hermano, pero que se sienta su clamor, que se sienta sus labios, que usted pueda decirle, papacito lindo, habla conmigo esta noche. Padre de la gloria, Dios de bondad, de misericordia, Dios omnipotente, omnisapiente. En el nombre de Jesús venimos, Señor, levantando manos santas, sin ira, sin contienda. Oh Padre celestial de la gloria, Señor, te honramos tu presencia. Quiero enamorarme más de ti. Quiero que mi vida esté pegada a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, un culto, Dios amado, a ti, un culto dirigido a ti, un culto con amor a ti, un culto donde yo quiero encontrarme contigo. Yo pongo una demanda al vaso que tú vas a usar y yo te pido, Jehová, que lo use, pero para tu gloria, en el nombre de Jesús. Úsalo en la fibra más íntima de mi corazón. Úsalo en los pensamientos más íntimos de mi ser. Úsalo en mi alma, en mi cuerpo, en mi mente, como bálsamo, como vino, como aceite, que me sane las heridas, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Mi pastor amado, con Dios y con nosotros es un honor darle este micrófono a mi pastor Ander. Dios te use para su gloria. ¿Cuánto bendicen al Señor en esta noche? Pueden tomar asiento. Gloria al nombre del Señor. En esta santa noche. Dios le bendiga. Qué hermoso es estar en la casa del Señor. Amén. Y poder
tener este tiempo con ustedes. Amén. ¿Cuánto bendicen al Señor? Quiero bendecir de manera especial a mi padre, que tenía un tiempo que no estaba con nosotros en la congregación, pero estamos orando para que Dios restaure su salud y pueda estar más a menudo. Amén. Dios le bendiga, es un placer tenerle. Esta que es su casa, amén. Su iglesia. Dios bendiga a la hermana Luz. Dios bendiga a Fiorella. Dios bendiga a Jeffrey. Pero usted tiene un problema conmigo esta noche. ¿Dónde está mi niña? Gloria al Señor. Le voy a pedir ahora sí que se pongan sobre sus pies, por favor. ¿Cuántos están en victoria? Gloria al nombre del Señor. Yo decía a mi esposa que estos domingos han estado como unos domingos que amenazaron todos los domingos con llover. Amén. Pero aquí estamos, amén. Por encima de la inclemencia del tiempo, de la apariencia de lluvia y no lluvia. Aquí estamos. Amén. Ubíqueme al príncipe por allí ya. Busquen su Biblia el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 18. Evangelio de Mateo, capítulo 18. Todo el que tenga Biblia puede tomar una Biblia. Yo voy allí a los dos mozalbetes que le hace falta una escritura. Vamos a otorgarle a los mozalbetes su Biblia, que lean esta noche. Gloria al Señor. ¿Cuánto adoran al Señor? Capítulo 18. Y a su nombre. Y a su nombre. A los hermanos de la iglesia local que nos están viendo desde sus hogares, los bendecimos también de manera especial. Aunque nuestro mayor gozo es que pudiesen estar con nosotros esta noche. Amén. Pero Dios tiene el control de todo. Amén. Y espero que este tiempo de lluvia, hermanos, simplemente pueda impedir un tiempo, no tanto tiempo sin venir a la casa de Dios. ¿Cuántos lo tienen a mano ya? Lea conmigo el versículo 6, por favor. Al siervo que está casi hablando en lengua aquí adelante. ¿Cuánto se goza? Bueno, yo me gozo en verle, amén. Por eso el salmista decía, yo me gocé con lo que decía, a la casa de Jehová iremos. Porque cuando tú vienes a la iglesia, y a veces tú puedes venir muy cargado, con muchas batallas, con muchas guerras, pero cuando tú veas a tu hermano, tú te sientes renovado, te sientes fortalecido, amén. Ver a tu hermano, saludarlo, bendecirlo, es una bendición. Amén. Capítulo 18, versículo 6, leemos: para la gloria exclusiva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se la hundiese en lo más profundo del mar. Una lamentación, versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo fuera de ti, porque mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos y dos pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti. Mejor te es entrar con un ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Padre, te damos toda gloria.
Padre, te damos toda honra, te damos toda alabanza, te damos toda adoración. Te pedimos que hable el corazón de tu iglesia, que la fortalezca, la redarguya, la reprenda, la exalte, la vive, la aliente a través de tu palabra. Padre, provoca milagros de sanidad a los que están enfermos, Dios, en esta noche. Aún a los que nos ven a través de las redes sociales y escuchan, Dios mío, tu palabra mientras predicamos. Opera milagros, sana, liberta, Dios mío, rompe cadenas. Dios mío, fortalece, da vida, alienta. En tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendecimos, Señor. Tome asiento esta noche. En esta noche vamos a predicar la palabra del Señor, titulando nuestra predicación: cuidado con llegar a convertirnos en piedra de tropiezo. ¿Cuál es el tema de esta noche? Cuidado con llegar a convertirnos en piedra de tropiezo. Sé que al escuchar el tema que esta noche hemos puesto a esta predicación, llama inmediatamente la atención a todos que nos escuchan y a los que nos están viendo a través de las redes sociales. El llamado de advertencia que hacemos al introducir el tema cuando enunciamos la palabra cuidado. Todos sabemos que cuando usted escucha a alguien decir cuidado, es porque está tratando de llamarte la atención y de decirte que hay un peligro cerca. Está tratando de ponerte en alerta porque algo puede ocurrir y dañar tu integridad física o tu integridad moral. Pero lo importante es que en esta noche pongamos atención al término cuidado, porque es una palabra de atención, es una palabra de alerta y sobre todo con relación al tema en sentido general. Cuidado con llegar a convertirnos en ¿qué? En piedra de tropiezo. ¿Cuánto bendicen al Señor? Así que, queridos hermanos, mientras ustedes prestan sus oídos a esta predicación, le he rogado a Dios que le pueda dar a ustedes la capacidad y el entendimiento, la plenitud, para que no simplemente escuchemos la palabra de Dios, sino que al término de esta predicación podamos todos aplicarla y ponerla en práctica. ¿Cuánto bendicen al Señor? Mateo capítulo 18, versículo 6 al versículo 9 viene precedido de un evento que ocurre en el capítulo 18, versículo 1 al versículo 5. Si usted toma su Biblia conmigo, por favor, vamos al capítulo 18, versículo 1 al versículo 5. Leamos conmigo, por favor. La Biblia dice que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, le puso en medio de los discípulos y de él, lo tomó, lo abrazó, lo sentó en su pierna y le dijo: de cierto os digo, que si no volvéis o hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que puede humillarse como este niño, este será el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que me reciba a mí y a uno como este niño lo ha hecho, también a mí me recibe. ¿Cuánto bendicen al Señor? A su nombre. El capítulo 18, versículo 6 al versículo 9, Jesús viene dando una exhortación y llamando la atención de los creyentes, sobre todo los discípulos, diciéndoles que había que tener cierto cuidado de no llegar a convertirse en una piedra de ¿qué? De tropiezo. Y no solamente eso, sino que también había explicado las consecuencias fatales que pueden ocurrir cuando una persona se convierte en piedra de tropiezo. Pero el capítulo 18, el mismo capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 4, nos narra el por qué Jesús tiene que decirle a los discípulos estas cosas.
A su nombre. Hay alguien que nos ayuda a entender esto. Hay un comentarista llamado William MacDonald que dice de este versículo y de este capítulo bíblico y de estos 4 versículos dice lo siguiente, William MacDonald. MacDonald dice, los discípulos habían pensado siempre en la paz y en la prosperidad que traería consigo el reino de los cielos. Y que este sería el periodo de la edad dorada en el que ellos estarían cubiertos de paz y cubiertos de prosperidad. Ahora comenzaban a codiciar las posiciones y los privilegios en el mismo espíritu de egoísta y encontraban expresiones y preguntas como ¿quién será el mayor de nosotros? A su nombre. En el sermón del domingo pasado, en mi último sermón, les explicaba acerca de la pregunta de los discípulos a Jesús con relación a la restauración del reino de Israel para los días de Jesús, para los días de los discípulos. Y que el Señor le responde a los discípulos que a ninguno de ellos le sabía, hermano, ni tenía que tener la información en la que Dios había planificado establecer o restaurar el reino a Israel. Sin embargo, en esa predicación anterior, le habíamos explicado cómo se notaba en el corazón de los discípulos un corazón humanista, un corazón que anhelaba y deseaba tener autoridad y posesiones humanas antes que las cosas del cielo. A su nombre. Si usted nota conmigo, en el capítulo 18, versículo 1 al 4, vuelve la misma cuestión que habíamos explicado posteriormente. ¿Qué preguntan los discípulos? ¿Qué vienen discutiendo? ¿Cuál es la conversación que ellos tienen? ¿Acaso vienen los discípulos discutiendo con relación de cuál de ellos va a estar en el servicio de la obra de Dios? ¿Cuál de ellos va a estar entregado haciendo la voluntad del Padre? ¿Acaso vienen ellos discutiendo cuál de ellos iba, hermano, a servir a las viudas, a servir a los huérfanos? ¿Cuál de ellos iba a ocupar el puesto de servidor del reino de Dios? No. ¿Qué venían discutiendo ellos? Mira Pedro, mira Juan, ¿cuál de nosotros va a ser mayor? ¿Cuál de nosotros va a tener mayor autoridad en el reino cuando Jesús lo establezca? Cuando el reino de Dios sea establecido en esta tierra, ¿quién de nosotros va a tener mayor autoridad? ¿Sandy o Castillo o el pastor? ¿Cuál de todos los que está aquí dentro de la congregación será el que tendrá mayor autoridad? Porque Jesús viene a establecer un reino. A su nombre. Conmigo. Si Jesús es el rey que ha prometido la palabra del Señor como profecía mesiánica de que Jesús restauraría a Israel, y los discípulos saben que la restauración de Israel implicaba, según hermano la interpretación que ellos tenían de las escrituras, que era la restauración también del reinado de Israel en los tiempos de los romanos y de la liberación por completa del yugo romano. Ellos sabían que Jesús tendría una autoridad como rey, y ellos como sus discípulos también le tocaba su parte. A su nombre. Porque no es verdad que si yo llego a ser presidente y ustedes son los que andan conmigo, ustedes saben que todos van a buscar el puesto, ¿sí o no? Jeffrey va a decir, bueno, yo voy a la iglesia donde esté el pastor me va a dar un puesto ahí con los jóvenes. Va a decir Samuel, no, bueno, yo ando con el pastor donde quiera que se mueve, el pastor me va a poner como un subsecretario en una de las obras, en uno de los puestos del Estado. Y cada quien va a mirar su relación conmigo con relación al puesto que yo tengo. A su nombre. ¿Me están entendiendo? Los discípulos venían, hermano, con ese, óyeme qué pensamiento. Todo un camino, mientras Jesús hacía milagros, mientras Jesús había señales. Yo quiero que usted ponga, hermano, su cabeza y trate de pensar conmigo. ¿Cómo es posible que cuando vienen ellos, hermano, y ven a Jesús a sanar, libertar, dar vida a los muertos, hermano, sanar, hermano, a los paralíticos, quitar la ceguera de los ojos? Ellos, en todo el contexto de discusión, lo que vienen preguntando, ¿quién va a ser mayor? ¿Y quién va a tener mejor rango? ¿Quién tendrá mejor puesto? ¿Quién tendrá mayor autoridad? Y Jesús, cuando ve esa niñez, cuando Jesús ve esa simpleza de corazón, de vida, hermano, Jesús lo llama la atención y le da, hermano, la reprensión, hermano, más educada, pero le da el boche más educado que yo he visto en toda la historia de la vida. Jesús llama a un niño, lo toma, dice la escritura, que él lo carga,
Porque este episodio bíblico no solamente está aquí en Mateo, también lo tenemos en Lucas capítulo 17 y lo tenemos en Marcos capítulo 9, 42 a 50. Y dice que Jesús toma al niño, lo toma en sus brazos, se lo lleva, después lo pone en su pierna y cuando está con ellos, que se agacha con el niño, le dice, si alguno de vosotros quiere ser mayor, tiene que ser como. ¿Como quién? ¿Como quién? Y ven acá, Pedro, ¿tú quieres ser mayor? Sé como este niño. ¿Y tú, Juan, quieres ser el mayor? ¿Qué tú tienes que hacer? ¿Ser como quién? Ser como un niño. Pero ¿qué implicaba en sí ser como un niño? En el contexto cultural y en el contexto histórico, permítame explicar eso rapidito. Para la sociedad judía de la época y para la sociedad en general, había algo llamado estatus, que todo el mundo conoce que es un estatus, ¿no? El estatus es la posición, era, hermano, la primacía por los puestos, por los lugares, por la jerarquía de posición que estaba ligada, muy ligada a la posición socioeconómica de una persona. Los romanos estaban acostumbrados a vivir por jerarquía, tomando en consideración que el mayor, hermano, en la pirámide de la jerarquía romana, ¿quién era? El emperador. Y ahí, hermano, por encima, hermano, del emperador nadie estaba. Debajo del emperador, los gobernadores, los tetrarcas, los procónsul, todos ellos estaban en un, hermano, una pirámide. Y dentro del gobierno judío también había un estatus donde, aleluya, estaba el sumo sacerdote, los levitas, gloria al nombre del Señor. Y estaba, hermano, entonces fuera de todo ese contexto en la familia, el padre de familia, la madre de familia. Y en último lugar, ¿sabe quién estaban? ¿Sabe quién estaba en último lugar? Los niños. A su nombre. Pero los niños no tenían estatus en la comunidad judía. Es decir, los niños no eran amados, eran cuidados, pero no se le veía con un estatus, no tenían una autoridad, no tenían nada definido. Porque el estatus, hermano, conferido a los niños era el estatus que tenía ¿quién? El padre. Y de acuerdo a como fuese el padre, también fuera ¿quién? Fuera el hijo. Si el padre era de clase alta, ¿su hijo era de qué? De clase alta. Si el padre era de clase media, el niño sería de clase media. Pero el niño sin el padre no tenía ningún tipo de ¿qué? De clase. Jesús le está diciendo a esos discípulos, ustedes si desean estar en el reino de los cielos, tienen que ser como este niño que no tiene ningún tipo de ¿qué? ¿Qué no tiene? Ningún tipo de estatus, no tiene ningún tipo de clase, no anda buscando clase. Este niño es lo que es su padre, gloria al nombre del Señor y a su nombre. No hay estatus para los niños en el reino de los cielos. Porque el estatus, gloria al nombre del Señor, que existe en el reino de los cielos, es que mientras menos es la persona, más grande es. Oh, gloria al nombre del Señor. Mientras menos arrogante usted es, más grandeza tiene. Mientras menos pompa busca, más gloria a Dios le da. A su nombre. Mientras menos grandeza buscamos, más grande Dios nos pone. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero esto vivían discutiendo con relación a la posición. ¿Y quién será el mayor? ¿Y quién será el mayor? Y Jesús le dice, preocúpense de estar debajo del estatus o espiritual. ¿Quién es vuestro padre? Si Dios es vuestro padre, todos tenéis un estatus mayor, que es ser hijo de Dios. Oh, gloria a su nombre. ¿Cuánto bendicen al Señor? Si el estatus que yo tengo proviene de mi padre, yo me siento contento, Jeffrey. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el Señor, ¿qué es? Mi padre. ¿Y yo soy qué? Su hijo. Eso es suficiente. A mí no me importa tener un estatus espiritual, que la gente me diga profeta, pastor, apóstol. Eso no tiene sentido, no tiene valor, cuando lo verdaderamente importante es sabernos hijos de Dios. Amén. El espíritu de grandeza, de arrogancia y de orgullo no puede estar dentro de la iglesia, porque entonces eso lleva a lo que Jesús tiene que reprender posteriormente. Mira aquí, oiga la discusión del camino. ¿Y quién es el mayor? ¿Y quién es el mayor? Y Jesús, después de esa discusión, le dice, miren, conmigo ahora vamos al texto que hemos leído. ¿Lo pueden tener a mano? Versículo 6, para que entiendan ahora la conexión. ¿Qué dice el versículo 6? A su nombre. ¿Qué dice el 6? Y cualquiera que haga ¿qué? Cualquiera que haga tropezar a uno ¿de quién?
de estos pequeños. ¿A quién se refiere cuando dice uno de estos pequeños? ¿A quién señalaba Jesús cuando decía uno de estos pequeños? ¿A quién? Al niño, ¿sí o no? Señalaba a los niños, decía, ¿a quién que se atreva a hacerle daño, a hacer tropezar a uno de estos pequeños? Porque los niños no tienen que, hermano, ese grado de malicia, de maldad. Hay un estado de inocencia. Y para el niño cometer un agravio muy grande, debe ser inducido por un adulto. A su nombre. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué es mejor? Dice, es mejor que tome una piedra de molino, se la ate en el cuello y literalmente se tire ¿dónde? Óigame, yo nunca había visto a Jesús tan radical con una posición. Jesús no está, hermano, haciendo nada transfigurado, no es una transfiguración, no es, hermano, una metominia, no es una sinedoque. Lo que Jesús aplica es algo literal. Él le dijo, mire, el que es capaz de ser una piedra de tropiezo para uno de estos pequeños, lo mejor que puede hacer es tomar una piedra de molino, atársela en el cuello, tirarse al mar, porque ya no hay remedio. A su nombre. Cuidado de no convertirnos en una piedra de tropiezo. Cuidado. Jesús es categórico al declarar el castigo que merece quien se atreve a convertirse en una piedra de ¿qué? De tropiezo. La palabra piedra de tropiezo es usada comúnmente para describir cuando alguien llevaba al pecado a otra persona. Cuando una persona es capaz de provocar que otro caiga en el pecado, esa persona es conocida como una piedra de tropiezo. La piedra de molino a la que Jesús se refiere era una piedra grande que se usaba en un molino, que la movía un burro alrededor de un molino, y ese burro era monitoreado, manejado por una mujer. Gloria al nombre del Señor. Era una piedra grande, gloria al nombre del Señor, pero lo que significa que una mujer podía moverla. Lo que te está tratando de decir que a pesar de ser, hermano, una piedra que puede ser movida, imagínese una piedra grande de molino capaz de moler, enganchada en un cuello como si fuera un adorno. Y sobre todo tirándose usted en medio del mar con una piedra de ese peso. ¿Para dónde va? Para el fondo. Hay esperanza. ¿Por qué Jesús tiene que decirle a ellos cuidado? ¿Sabe por qué? Porque las pretensiones de grandeza, de tener un puesto, tener un estatus, podía llegar a los discípulos, hermano, a reñir de una manera tan, pero tan, hermano, tan fuerte, que alguno de ellos te atrevería a impedir el paso de otros, simplemente para, hermano, conservar su estatus. Oh, gloria al nombre del Señor. A su nombre. Para que el otro hermano no llegue al lugar que yo estoy, le voy a meter el pie, voy a hacerle, hermano, jugarreta, simplemente con la intención de que no esté en la posición que yo estoy. Y es terrible si en la iglesia eso llega a pasar. Es terrible, hermano, que en la congregación la gente, hermano, comienza a pelear por los puestos, comienza a pelear, hermano, por los cargos, comienza a pelear por los lugares de adoración, por el puesto, hermano, de salmista, de predicador. Gloria al nombre del Señor. Y si conoce a alguien que está en la misma proyección que él tiene, sea capaz de hacerle tropezar simplemente para preservar su puesto. Eso es tremendo. En los años 80, cuando la teleevangelización comenzó a hacerse popular, se comenzaron, hermano, oye, y voy a dar esto como testimonio, a moverse y a tergiversarse, hermano, posiciones en las que los predicadores famosos de la época eran capaces de provocar que otros cayeran en pecado simplemente para ocupar y guardar el espacio televisivo que él tenía. Ejemplo, Jimmy Swaggart se había convertido en una leyenda popular y era uno de los televangelistas más famosos de la época. Gloria al nombre del Señor. Ganaba multitudes y tenía multitudes detrás de él. Era uno de los espacios televisivos más vistos en todo Estados Unidos. Pero antes de Jimmy Swaggart llegar a la posición que tenía, supuestamente dicen, hermanos, quienes conocen un poco de la historia, que era, hermano, para tener la posición que tenía, fue una piedra de tropiezo para quien estuvo antes que él. A su nombre. ¿Y sabe qué hizo su adversario más cercano? Dice la gente que su adversario más cercano lo que hizo fue lo siguiente. Una noche Jimmy Swaggart iba a predicar en un lugar, a su nombre. Y cuando le tocaba predicar, ¿sabe qué hicieron?
Dicen que le llevaron unas prostitutas al apartamento de hotel donde él tenía que quedarse. Y cuando él entró, comenzaron a tirarle fotos y a grabarlo. Y automáticamente toda la imagen de ese hombre, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Sabe por qué? Porque alguien quería estar en la posición que él estaba. Y de la única forma que podía, hermano, quitarle el puesto era manchando y ensuciando su testimonio. Esto es terrible que ocurra ¿dónde? Dentro de la iglesia. Que la gente por un puesto, usted sabe, hermano, lo terrible que es que un pastor tenga que hacerle, hermano, la vida imposible a otro pastor simplemente porque quiere tener los miembros que el otro pastor tiene. A su nombre. Que le levante una calumnia, que le levante, hermano, una injuria, o que un predicador por estar, hermano, y quitarle la popularidad al otro predicador, le levante un falso testimonio, lo lleve al pecado. Eso es ser una piedra ¿de qué? De tropiezo. Pero la gente cree que eso se queda en el aire. La Biblia dice que cuando alguien es capaz de convertirse en tu piedra de tropiezo, le es mejor que tome una piedra, se eche al mar, porque prácticamente ya está como. ¿Ya está como? Perdido. ¿Y por qué para mí como pastor es importante, hermano, esta predicación? Para que alguno de nosotros abra los ojos y en algún momento de nuestra vida no sea que nos hayamos convertido en una piedra de tropiezo, creyendo que vamos para el cielo. Hace años estemos en el infierno. A su nombre. ¿Dónde podemos encontrar la piedra de tropiezo? Jesús dijo en dos lugares. Primero Jesús dijo, en el mundo siempre encontraremos ¿qué? Tropiezos. La gente del mundo, la gente de afuera, siempre intentará robar tu fe, siempre intentará hacerte pecar, siempre intentará desviarte de tus caminos. Pero tu posición, mi posición es permanecer firme. ¿Cuánto glorifican al Señor? En el mundo siempre encontraremos ¿qué? Aflicciones. El mundo siempre nos contrariará. El mundo siempre será nuestra oposición. Pero Jesús dijo, tú y yo tenemos la obligación ¿de qué? De entender que eso existe. De entender que cuando yo me convierto, la gente intentará quitar mi fe. Que cuando yo vengo a los pies del Señor y tomo una posición, una postura, cuando yo digo, me voy a estar en la posición y yo entiendo que mi vida cristiana de antes no es la misma y debo convertirme en una vida cristiana más pura, más conservada, siempre tendrá oposición. ¿Que vendrá de dónde? ¿De dónde vendrá? Del mundo. Pero Jesús dijo lo siguiente, pero ¿hay de quién? ¿Pero hay de quién? No, pero hay por el que viene el tropiezo. Pero hay por el que viene el tropiezo. Usted se imagina lo grande, hermano, que exista dentro de la iglesia alguien que abandone la fe porque a un hermano o una hermana se le ocurrió en la iglesia hacerle la vida imposible. Ay. Diga conmigo, ay. No escuché, diga conmigo, ay. Usted se imagina que alguien, hermano, no pueda convertirse al evangelio porque el evangélico que vive al lado de su casa le hace la vida imposible. Diga conmigo, ¡ay! A su nombre. Diga que la esposa no puede entregarse a los pies del Señor porque el marido no la deja ser cristiana por su estilo de vida. ¡Ay! Que el marido no puede convertirse porque la esposa que tiene no da testimonio de vida de fe. Y en vez de llevarlo al cielo, lo ha arrastrado al infierno. ¡Ay! ¡Ay! Que uno quiera tener un estado de paz y a alguien, hermano, todos los días en la iglesia se le ocurra hacerte la vida imposible. Hay de la gente que te levanta un testimonio creyendo como que no está haciendo nada, intentando, hermano, apartarte de la fe, intentando separarte de tu comunión y, hermano, poniéndose en tu camino. Y Dios, esa es una piedra de tropiezo. Y déjeme decirle que esa piedra de tropiezo ya tiene su propia recompensa.
Mire, literalmente yo he escuchado gente que a mí me ha dicho, pastor, mire, yo no me puedo congregar en la iglesia que estoy porque yo no puedo, porque es que mi fulana me hace la vida imposible, Pedro me hace la vida, Carlos me hace la vida imposible. Y a veces cuando uno como pastor, usted sabe que uno no escucha la primera campana y cree todo, pero cuando tú haces la investigación, realmente te das cuenta que hay gente en la vida, hermano, dentro de la iglesia que son fastidiosas, que son odiosas, que están ahí, hermano, para hacerle la vida imposible a otro. Ay. Pero hay. Yo voy a botar lágrimas de sangre. Yo voy a llorar ahora. Yo voy a tener momentos de angustia y voy a llorar delante de Dios por las persecuciones que tú tienes contra mi vida. Pero va a llegar un momento donde yo no lloraré y usted llorará para toda la eternidad. Así mismo, Adrián. Ay, hermanos, si nosotros nos descuidamos y nos convertimos ¿en qué? En una piedra de tropiezo. Que alguien quiera avanzar en la fe, que alguien quiera crecer en la fe y nosotros seamos lo que lo detiene, lo que le impide avanzar. Que, hermano, alguien desee venir a los pies de Dios y nuestro testimonio haya impedido que personas se acerquen a la fe, porque nuestro caminar ha sido, hermano, totalmente contrario a lo que Dios establece en su palabra. Pero ¡ay! Oh, yo bendigo el nombre del Señor. A su nombre. A su nombre. Mire. Oiga lo siguiente. Cuando yo escucho esto, me da temor por algunos pastores que se han encargado durante años en predicar un evangelio suave, blando, sin valor, sin fundamento. Me preocupo, hermano, cada vez que escucho a algunos líderes, predicadores, predicar un evangelio suave, sin compromiso, sin cruz, sin fe. Que tienen años engañando a la gente. Que tienen años, hermano, vendiendo el evangelio, hermano, como si fuese, hermano, ropa en el mercado. Que tienen años negociando con la fe. Me preocupa porque han llevado mucha gente al infierno y llegará el momento donde ellos tendrán que decir, ¡ay! Yo fui una piedra de qué? De tropiezo. Yo escuchaba a Dante Gebel decir en un testimonio de su propia boca. Él dice que él tuvo un sueño. Oiga, todos saben quién es Dante Gebel, ¿verdad? Un famoso predicador argentino que por muchos años ha predicado el evangelio de la prosperidad. Pero yo escuché a Dante Gebel dando ese testimonio en un sermón que él tiene sobre la cruz, el evangelio de la cruz, parecido a nuestra conferencia. Y él dice que él tuvo un sueño y que lo aterrador del sueño fue que cuando él vio el sueño, él vio que mucha gente de su iglesia estaba en el infierno. Pero que esa gente que estaba en el infierno lo acusaba a él como pastor por no predicar el evangelio de la cruz. A su nombre. Y lo hacían a él responsable delante de Dios de su juicio, hermano, en la condenación del infierno, por él predicar un evangelio blando, hermano, suave. Y él dice que desde ese momento se arrepintió en predicar un evangelio suave para tratar de esforzarse en predicar un evangelio comprometido ¿con quién? Con la cruz. Pero ¿cuántos pastores estarán en la misma posición de este hombre que durante años, hermano, han engañado a sus iglesias diciéndole, hermano, que el evangelio es suave, blando, light, gloria al nombre del Señor, hablando de un evangelio sin compromiso, hablando de un evangelio, hermano, cómodo, donde la gente va como quiere, habla como quiere, viste como quiere, camina como quiere, sin ningún tipo, hermano, de compromiso, de vida de fe. Y ellos han predicado eso durante años y mucha esa gente ha muerto en esa condición. Cuando se vean cara a cara con Dios, ¿qué le dirán? Les aseguro que tendrán el lamento del ay, porque durante años fueron piedra de qué? De tropiezo. Por eso Pablo decía que para él era importante predicar todo el qué, todo el consejo de Dios. ¿Sabe por qué es necesario predicar toda la verdad? Para que ninguno de vosotros tenga excusa de decir, a mí no me enseñaron, a mí no me predicaron, a mí no me dijeron. ¿Sabe? Porque yo no quiero ser la piedra de tropiezo que le impidió a usted crecer en la fe.
A su nombre. Quiero cerrar esta noche ya. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que nos podemos convertir en una piedra de tropiezo? ¿Cómo? Ok, yo sé lo que puede ser una piedra de tropiezo, pero ¿cómo? ¿Con cuáles acciones? ¿Tiene su Biblia a mano? ¿Tiene su Biblia a mano? Vamos a ver alguna de ellas porque el tiempo apremia. Mateo capítulo 7. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio que tú te atrevas a medir, con ese juicio será ¿qué? Medido. Cuando usted se toma la posición de juez y comienza a emitir juicio contra mucha gente por todas las cosas, fácilmente usted es una piedra de ¿qué? De tropiezo. No sabiendo que de la misma forma que usted hoy mide, mañana lo van a medir. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 10. Conmigo rápidamente. ¿Cuántos lo tienen? Si alguien lo encontró primero que yo, me ayuda rapidito, por favor. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 10. A su nombre. Vamos, Fior. El que ama a su hermano, ¿dónde permanece? ¿Y que no hay? Tropiezo en él. El creyente que no es capaz de amar a su hermano. Y cuando la Biblia te manda a amar es que por encima del agravio, por encima de la ofensa, por encima de la dificultad que tú has tenido con tu hermano, tú debes aprender a ¿qué? Amarlo. Yo no puedo ser la persona que por falta de amarte, tú no vayas al reino de los cielos. Y eso impide que tú puedas acercarte a Dios. Todo lo contrario, por más dificultad que yo tenga contigo, mi corazón debe ser, hermano, llamado a resolver mis problemas contigo. Porque yo debo ser, hermano, en tu camino cualquier cosa, pero menos una piedra de ¿qué? De tropiezo. Amén. Si nosotros estamos obligados a ¿qué? Amar. Amar y sobre todo a quienes nos ofenden. A quienes aún dentro de la propia iglesia nos molestan. Lucas capítulo 17, versículo 3, versículo 4. ¿Quién lo busca? A su nombre. ¿Qué dice Carlos? Ya. Si usted tuvo una dificultad con un hermano, con una hermana, se pidieron perdón, ¿por qué entonces están intruñados todavía? ¿Por qué cuando llegan al culto se sienta Pedro por aquí, María por allá, y cuando se van a saludar se saludan tímidamente, como que no hay, como que tienen, hermano, vaselina en las manos y no quieren que se les quite, hermano, y porque están rebaladizos? Dígame. ¿Por qué si usted ha perdonado a su hermano no es capaz, hermano, de mirarlo a los ojos fijamente y darle, hermano, la mano y decirle cara a cara, Dios te bendiga, sin ningún tipo de hipocresía? Si hemos perdonado, ¿por qué recordar todas las cosas que ya supuestamente han pasado? Si pasó, pasó. Si perdoné, perdoné. Y punto. Pero si no soy capaz de perdonar y de olvidar lo que me han hecho, entonces me convierto en una piedra de tropiezo, porque impido que el otro avance y avanzo tampoco yo. Amén. Si dentro de la iglesia alguno de nosotros tuviese dificultad, porque aquí todos somos, hermanos, seres humanos, cabezas pensantes, distintas, y cualquiera puede tener un roce con un hermano, pero ¿cuál debe ser la posición? Perdonarnos. Amén.
Pero usted sabe que hay gente que es capaz, hermano, de mudarse de congregación, de irse, hermano, de las iglesias y congregarse en otra congregación cuando tiene dificultad con un hermano dentro de la iglesia, simplemente de que para no verle la cara a su hermano. Y en el cielo yo veo dónde se van a meter, si llegan ahí al cielo. Digo, es un caso hipotético. Es Andy. ¿En qué lugar se van a meter si llegaran a ir al cielo? Y si van al infierno, yo voy a ver cómo que se van a saludar, porque hay candela y fuego todo el tiempo. No va a haber tiempo para mirarse mal ni para que, diablo, déjame mudarme de este rincón porque aquí está fulano y yo necesito estar en otra posición porque soy su enemigo. Ahí no hay tu tía. El punto es, ¿nos arreglamos aquí o no nos arreglamos en ningún lugar? Nos perdonamos aquí, ahora, y echamos para adelante. Yo puedo tener dificultad con usted y eso puede pasar. Ahora, tu dificultad y mi dificultad mueren en el momento que nos reconciliamos y nos pedimos perdón. Amén. Pero no podemos insistir constantemente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ya no pasó. Y lo mismo, y lo mismo. Y cuando se reúnen de nuevo, sigue siendo lo mismo. Y cuando hablan de nuevo, sigue siendo lo mismo. ¿Y para qué rayo usted pide perdón si va a seguir con lo mismo? Para convertirte en piedra de tropiezo. Para convertirme yo en piedra de tropiezo. Yo lo siento, yo no tengo tiempo para eso. Cuando alguien me ofende, yo lo perdono. Si yo perdono y si yo ofendo, pido perdón y ya, resolvemos ahí. Y sigamos para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no lo hacemos, entonces vamos a decir como decía Adrián ahorita, ay. Ay. A su nombre. ¿Quiénes en algún momento pueden convertirse en piedra de tropiezo? Los padres. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y en el libro de Colosenses capítulo 3, 21. Cuando el apóstol Pablo dice a los padres, no desaperéis a quién, a vuestros hijos. Cuidado como le habla a tu hijo. Cuidado si maltrata y marchita la fe de ese muchacho. Hay padres que, hermanos, han hecho que sus hijos nunca quieran venir a los pies del Señor, porque ellos como padres han sido un destrozo como evangélicos. A su nombre. Han sido malos padres, malos esposos. Y sus hijos ven esa actitud de ellos con sus madres. Y ven cómo maltratan a su mamá. Y ven cómo se despreocupan de su madre. Y ven cómo le hablan mal. Y ese muchacho va creciendo con ese rencor contra Dios y contra ese hombre. Y cuando tú le hablas de Dios, dice, yo no me voy a convertir. ¿Por qué? Porque cada vez que usted le habla de convertirse, ¿saben quién piensa? ¿Qué imagen le llega a la cabeza? El verdugo, que es presidente caballero, que dice que adora al Señor y que cuando llega a la casa lo primero que hace es comenzar a maldecir a la esposa, a hablarle mal, a hacer la vida imposible. Y el muchacho está viendo eso mientras el papá en la iglesia es el santurrión, hermano, en la casa, lleva todos los cachos y el chin de fuego para el infierno. Y el hijo aborrece la fe. Cuando los padres tenemos doble vida, cuando nosotros como padres tenemos una vida de hipocresía, cuando aparentamos ser cristianos en la iglesia, pero hermano dentro de la casa escuchamos la música mundana, hermano, gloria al nombre del Señor, cantamos hermano y decimos mala palabra, maldecimos hermano, gloria al nombre del Señor y tenemos palabras maldicientes, entonces ¿cómo nuestros hijos vendrán a la fe? ¿Cómo? Y eso me acuerda el caso de una niña, nunca lo voy a olvidar. Que una vez una niña, a mi hermano pastor Henry y a mí, una vez estamos hablando y hay una niña, fuimos a visitar una casa de unos amigos. Lamentablemente ya la joven murió, la madre de la niña murió. Y cuando vamos a visitarle, porque estaban ella y su esposa en un proceso espiritual de debilidad y nosotros íbamos a darle seguimiento. Un día estamos hablando con la niña que era muy activa, muy fuerte en la fe, la niña, como 7 u 8 años. Y un día cuando estamos allí en la casa, ella nos dice, siervos, yo estoy confundida. Y nosotros la miramos a la bebé, ¿cómo que tú estás confundida? Dice, sí, yo estoy confundida. ¿Y por qué tú estás confundida? Y su mamá estaba sentada con nosotros y dice, es que yo no sé si mami es cristiana o no. ¿Por qué? Porque mami allá en la iglesia canta, adora a Dios, pero aquí ella escucha canción impía, ella se pone pantalón, ella se pinta, ella se maquilla y ella me maldice y ella es cristiana. La niña decía que tenía una cuestión de fe encontrada porque su mamá en la casa era otra cosa y en la iglesia era otra. Ella no sabía qué decir, ella estaba confundida, una niña. Así hay padres que confunden a sus hijos.
Y los hijos no saben si sus padres son cristianos o no. Y yo siempre, por ejemplo, digo a los padres que tengo, cuando tengo consejería con algunos padres, siempre les digo, procure usted no ser la piedra de tropiezo que impida que su hijo venga a la fe. Mire cómo usted lo trata, mire cómo usted lo educa, mire cómo usted trata a su esposa, cómo trata al entorno, porque lo que usted haga es lo que determinará la fe de ese muchacho en un 60%. Amén. ¿Usted sabía que hay niños que no quieren ir a la iglesia simplemente porque sus padres no le han dado testimonio de fe? Yo me he encontrado con casos de niños que han llorado, han pataleado. Hemos ido a predicar y cuando vamos a llegar vemos al niño pataleando, brincando, a la niña pataleando y brincando, que lo que quiere es cualquier cosa menos entrar a la iglesia. Y cuando uno investiga, hermano, es que los padres vivían dándose puño y golpe antes de llegar al culto y el niño estaba en la misma condición de la niña, estaba confundido. Pero si estos vienen a adorar a Dios y estos vienen a bendecir al Señor, porque en la casa pelean, hay una confusión. El niño tiene odio contra Dios, odio contra la fe y odio contra los padres. ¿Para qué voy a la iglesia si ellos no tienen ninguna actitud de vida cristiana? Son piedra de qué? De tropiezo para sus propios hijos. A su nombre. Amén. En Mateo capítulo 18, versículo 1 al 4, el sectarismo, la posición y el privilegio puede hacer piedra de tropiezo. Cuando a la gente se le sube los cargos a la cabeza y cree que por llegar a ser pastor es mejor que todo el mundo. Cuando cree que comenzó a predicar campaña, es el predicador más usado de todo el planeta y ya todo el mundo está por debajo de él. Y a cualquiera ofende, a cualquier maltrata, a cualquier insulto y cualquier hermano tiene al diablo y él tiene a Dios y hace hermano de los demás añisco cuando él cree que tiene a Dios agarrado por todo, hermano, el universo. Cuando nosotros creemos que somos muy importantes, cuando nosotros creemos que tenemos una posición muy elevada, fácilmente nos alejamos de la verdadera posición que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice que Dios se acerca a los humildes y ve cómo, ve de lejos a quienes, a los altivos. Usted quiere, hermano, tener una posición de importancia en la iglesia, sea como, sea humilde, sea sencillo. Dios te elevó como predicador, mantente tranquilo. Dios te ha bendecido y te ha usado como pastor. Estate tranquilo, pero ahora no comiences a hacer piedra de tropiezo a los demás hermanos porque ya tú eres pastor. No comiences a hacerle la vida imposible a los demás hermanos porque ya usted es el predicador importante. No. No sea piedra de tropiezo, todo lo contrario. Sea camino para que todos caminen y lleguen a la fe. A su nombre. A su nombre. Porque el peligro está, ¿dónde? ¿Dónde está el peligro, Fiorella? ¿En ser qué? Piedra de tropiezo. ¿Me entendiste? Tradúcame por ahí cualquier cosa. El peligro está en ser piedra de tropiezo. Si yo en mi casa hubiese tenido doble vida, si yo en mi casa hubiese tenido una posición, yo me convertí desde niño. Y mi papá siempre, le doy gracias a Dios que nunca fue obstáculo. Usted sabe que hay padres que a veces son medio cabezones, ¿verdad? Y no entienden ese asunto. Mi papá nunca fue obstáculo para que yo viniera a la fe. Y desde que yo me convertí, siempre estuvo ahí con brazos abiertos. Ahora, si yo hubiese tenido un tipo de doble vida, y en mi caso hubiese sido un charlatán, un sinvergüenza, hubiese tenido, hermano, una vida de inmoralidad, y en mi casa hubiesen, hermano, llegado problemas, batallas, y van 5 o 6 mujeres, hermano. En mi casa, la única novia que yo llevé, ¿quién fue? Mi esposa. Ninguna mujer puede decir que a mi casa fue. ¿Por qué? Porque yo siempre entendí que el hombre de Dios debe ser como honesto y con moral. Amén. Si no hubiese sido así, ninguno de ellos vienen aquí a la iglesia. Hay otros pastores más cerca que yo, pero ellos están ¿dónde? Están aquí. Si mi testimonio de vida no es bueno, no puedo convencer a ninguno de ellos que se sienten ahí. Y tengo debilidades y tengo flaquezas. Yo no soy un super santo, es decir, yo tengo flaquezas y puedo flaquear. Pero por encima de mi flaqueza hay algo que es la integridad, la pureza, que está por encima de todo. Y yo nunca he sido una piedra de tropiezo para que mi familia no venga al evangelio.
Pero usted se imagina que a mi papá yo le invitara a la iglesia y diga, ¿para qué yo voy para esa iglesia si tú eres un sinvergüenza, un charlatán, si tú no sirves? ¿Para qué yo me voy a convertir si tú eres de que pastor y tú eres el primer sinvergüenza del barrio? ¿Usted se imagina lo fuerte que es eso? ¿Dónde estaría? Si usted y yo no cuidamos, y quiero cerrar ya, si usted y yo no cuidamos nuestro estilo de vida, nuestro testimonio, y no caminamos lo más derecho posible, de manera que a nadie le seamos piedra de tropiezo, vamos bien. Pero si nos desviamos, hermano, estamos en peligro. ¿Sabes quiénes se convierten a veces en piedra de tropiezo? Nosotros mismos. Jesús dijo, si tu ojo es malo, ¿qué tú tienes que hacer? Si tu mano es mala, ¿qué tienes que hacer? Si tu pie es malo, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? Que aún nosotros mismos en ocasiones nos podemos convertir en ¿qué? En piedra de tropiezo. Nosotros mismos con nuestra ñoñeza, con nuestras debilidades, hermanos, no queremos avanzar, no queremos crecer, no queremos, y nos impedimos nosotros mismos crecer en la fe, y nosotros somos nuestra propia piedra de tropiezo. Hermano, ¿y por qué usted no crece? Porque yo soy así. Y hermano, ¿por qué usted no cambia? Porque yo soy asado. Y hermano, ¿por qué usted no mejora en su estilo de vida? Porque desde que yo nací hasta esta fecha soy así. Nunca Cristo ha renacido en ese corazón. No ocurre lo que la Biblia dice: vida nueva en una vida. Hombre nuevo, mujer nueva. No, sigue siendo la misma mujer, sigue siendo el mismo hombre. Como no hay cambios sustanciales, entonces su propia piedra de tropiezo. ¿Por qué no prospera en la fe? Porque él es su problema. Porque ella no crece en la fe, porque ella es su problema. Porque aquel no es un buen predicador, porque él es su problema. Porque aquel no es un buen miembro, porque él es un problema. Porque hasta que él no se venza a él mismo y hasta que él no logre dominar su propia hermano fiera que tiene dentro, nunca podrá ser una buena o un buen creyente. Entonces siempre tendrá su propia piedra. ¿Y sabe qué va a creer? Que usted es su problema. No, hermano, yo no soy su problema. El problema es usted, su estilo de vida que no quiere cambiar. El problema es que usted es muy ñoño. El problema es que usted es muy iracundo. El problema es que usted es muy mentiroso. El problema es que usted es muy odioso. El problema es que usted es muy... Todo lo malo que usted pueda tener, usted cree que todos los que estamos a su alrededor somos los que tenemos el problema. Quien debe cambiar y ajustarse es usted. Amén. ¿Quién es que debe cambiar? Yo. Yo debo hacer un autoanálisis y ver cuál es la viga que tengo en mi ojo. ¿Sabe para qué? Para sacarme la mía y no mirar la tuya, no. Seguir viendo bien. Porque el cuidado de Dios y el llamado de Dios a que nos cuidemos. Para que por ningún motivo, ninguna razón, ninguna circunstancia logremos a llegar a ser una piedra de tropiezo. ¿Cómo lo evitamos? Siendo transformados de nuevo por la sangre de Cristo, cambiando radicalmente nuestro estilo de vida, dando un buen testimonio delante de Dios a los que están adentro y a los que están ¿dónde? Afuera, dando fruto digno de arrepentimiento que evidencien que nosotros venimos del cielo, somos del cielo y vamos para ¿dónde? Vamos para el cielo. Oremos al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradecemos esta santa noche. Que tú nos concedes, Señor, estar aquí. Bendigo a todos, hermanos, que nos han escuchado. Bendigo a toda esta audiencia, Señor. Te pido que nos ayude a no convertirnos en piedra de tropiezo para nadie. Porque las consecuencias son fatales. Y tú nos has llamado a salvación y a vida eterna. Padre, oh amado, gracias te damos. Ayúdanos a honrarte y serte fiel. En el nombre de Jesús. 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 Así que Dios le bendiga.